Buenos días, mi nombre es Isabel Orellana y en nombre de la dirección y del equipo del Centro de Investigación en Educación y Formación Ambiental y la Ecociudadanía, les quiero dar la bienvenida a esta sesión de conferencia Retos de la Educación Ambiental en tiempos de conmoción. Es la quinta actividad de estas jornadas de educación ambiental del 2021. Se están celebrando desde el 5 de octubre hasta el 14 de octubre y aquí en la Universidad de Quebec en Montreal. Este evento se celebra en la Universidad de Quebec en Montreal, situada en el territorio tradicional de la nación Kanehaga, en la isla de Montreal. Es un lugar de encuentros históricos y contemporáneos de diferentes naciones indígenas y distintos pueblos. Y se organiza este evento respetando los vínculos con el pasado, el presente, el futuro y los derechos ancestrales. Estas jornadas de educación ambiental se proponen destacar tres fechas simbólicas que es, cuyos significados marcan significativamente nuestra relación con la educación, los pueblos indígenas y el medio ambiente. El 5 de octubre, la semana pasada, era el Día Internacional de los Docentes. El 12 de octubre, el polémico día nombrado Descubrimiento de las Américas, pero también recordado como el Día de Resistencia Indígena. Y el 14 de octubre, Día Internacional de Educación Ambiental. Estas tres fechas marcan el curso de una serie de actividades que hemos empezado la semana pasada y que ofrecen unos puntos de vista complementarios sobre el pasado, la historia, el presente y el futuro del campo de la educación ambiental, tanto acá en la Universidad de Quebec en Montreal, en Quebec y más allá. A lo largo de estas jornadas hemos querido abrir múltiples ventanas hacia los abundantes vínculos interdisciplinarios de la educación ambiental, desde el campo de la filosofía, la antropología, los artes, la literatura, entre otros. Para esta sesión de conferencia tenemos el honor de la felicidad de acoger a dos ilustres invitados, Catherine Larrer y Edgar González Gaudiano, conocidos respectivamente por sus trabajos sobre ética medioambiental, educación ambiental. Nos ofrecerán dos conferencias complementarias sobre los retos contemporáneos de la educación ambiental en una época de agitación. Sus contribuciones nos van a invitar a explorar los temas cuando las manifestaciones de la crisis ecológica son cada vez más preocupantes. De hecho, esta crisis pone de manifiesto más que nunca la necesidad de cambio para detener el proceso de degradación y destrucción de los entornos vitales. Es en ese contexto que la educación, entendida como una poderosa arma de transformación, y la educación ambiental nos aparece como una clave para repensar y reconstruir nuestras relaciones con el mundo y asumir unas responsabilidades éticas y políticas. Las con, la pregunta es cómo nos podemos enfrentar a la educación ambiental para producir las profundas transformaciones que se requieren. ¿Cómo podemos reforzar el anclaje de nuestra humanidad en la naturaleza? ¿Cómo podemos contribuir a desarrollar un sentido de pertenencia a los sistemas de vida y una conciencia de la necesidad de cuidarlos? ¿Cómo reforzar la dimensión ecociudadana de nuestra relación con el mundo? ¿Cómo reforzar la educación en los valores ambientales mediante un enfoque de educación ambiental? ¿Qué valores hay que promover? ¿Qué métodos de aprendizaje se deben favorecer? ¿Y qué enfoques y estrategias pedagógicas se pueden adoptar? ¿Y cómo podemos pensarnos los programas y educativos? ¿Cómo convencer los actores del medio educativo para que funcione como un agente de cambio en ese proceso de armonización de nuestras relaciones dentro de la red de vida? Son algunas de las preguntas que las conferencias de hoy nos permitirán explorar. Además de nuestros invitados e invitadas, nos complace tener Lucy Sobé, profesora emérita de la UCAM y miembro del comité de dirección de nuestro centro de investigación.
Y tenemos a Hugues Asselin, que es el coordinador del Centrer, y serán los facilitadores de este encuentro. Antes de darles la palabra para presentar a nuestros invitados e invitadas, quisiera invitar a los participantes que están a distancia. Quisiera hacerles la invitación de que utilicen la cajita del chat en el Zoom o otro. Vamos a tener las conferencias, pero pueden compartir sus preguntas desde la audiencia por estos chats y los escucharemos hacia el final. También les invitamos a mantener sus micrófonos cerrados durante las presentaciones. Entonces, con estas palabras, le dejo la palabra a Lucy Sauvé. Bueno, buenos días a todos y todas para esta gran conferencia y saludos a nuestros conferencistas. Primero, tengo el gran placer y el honor de presentar nuestro primer orador, Edgar González Gaudiano, de la Universidad de Veracruzana de México. Tiene una muy amplia experiencia en el campo de la educación ambiental. Él ha trabajado de manera ininterrumpida desde el principio de los años 80. Es una referencia clave, tanto aquí en nuestro centro de Centrer como a nivel internacional. Edgar González Gaudiano es doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación, es investigador del Instituto de Investigaciones Educativas y director general de la Unidad de Estudio de Posgrado de la Universidad Veracruzana en México. También es el miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana de Ciencia y miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Coordina la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Educación y Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo. Edgar González Gaudiano ha publicado 25 libros, 70 capítulos de libros publicados tanto en México como a nivel internacional. También ha publicado un centenar de artículos de investigación. En 2004 recibió el premio al mérito ecológico en la categoría de sector académico. En 2007 recibió el premio de investigación en humanidades y en 2012 la medalla al mérito ecológico Gonzalo Alfter. Su investigación actual se centra en las representaciones sociales del cambio climático, la vulnerabilidad, el riesgo y la resiliencia social. Pero sobre todo, Edgar González Gaudiano es un gran amigo del Centre ERE. Hemos tenido el placer de acogerle en conferencia y publicar sus textos en la revista de Educación Ambiental. Gracias de haber aceptado tan generosamente, de haber aceptado participar a esta invitación. Entonces, lo escuchamos con mucha atención para que nos hable de educación ambiental en el contexto del colapso climático. El sonido, por favor. Bonjour, y quiero comenzar pues saludando a mi querida amiga y admirada Lucy Sauvé por esa trayectoria excepcional en el campo de la educación ambiental que ha contribuido, cuando menos aquí en México y en América Latina, de manera muy fuerte a fortalecer la dimensión política del campo y a desarrollar una versión hacia la ecociudadanía que sigue siendo una de las plataformas básicas de la educación ambiental. Saludo también con afecto a Isabel Orellana, la nueva directora del Centro ERE, y a todos los colegas, amigos, amigas que están en la UCAM y que me escuchan en esta ocasión desde otras partes de México y de América Latina. Hoy voy a
hacerles una presentación sobre la educación ambiental en el marco del colapso climático y lo podemos constatar, la gravedad de este asunto lo podemos constatar prácticamente todos los días en las muy diversas regiones del mundo, ¿no? La cantidad de incendios forestales que este año han habido en prácticamente todo el globo. Aquí tienen solo unos ejemplos en California, en Bolivia, en Australia, en Turquía, aquí en México, en Grecia. El día de hoy volvió a salir la noticia de que los incendios que habían ya sido controlados en California volvieron a reactivarse. Esta es una situación cotidiana y paradójicamente, al mismo tiempo que en algunas regiones hay incendios, en otras se encuentran inundaciones en Alemania, en Japón, en Timor Oriental, aquí mismo en Jalapa, Veracruz, el 24 de agosto pasado, que tuvimos los efectos del huracán Grace, generó problemas y incluso pérdidas humanas por la magnitud de los eventos que ahora estamos padeciendo, ¿no? Tormentas como el huracán Ida en Estados Unidos en agosto, el huracán Grace que ya mencioné en agosto también aquí en Tecolutla. Justamente el día de hoy, apenas hace unos minutos, acaba de impactar las costas del Pacífico mexicano un nuevo huracán. Y bueno, y tenemos también la tormenta tropical Claudette. Y estos son solo unos pocos acontecimientos de lo que vemos a lo largo de todo el mundo, como esta enorme ola de calor que se presentó en Canadá, en la región de la Columbia Británica, en el mes de junio, en donde se rompieron todos los récords de temperatura que en esa región había. Y entonces combinamos incendios, olas de calor, inundaciones, eventos extremos, climáticos extremos, y como dice Greta Thunberg, los políticos no reaccionan, ¿no? En un comunicado de prensa del reciente sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático nos puede permitir derivar algunas primeras conclusiones. Que los cambios producidos al día de hoy no se podrán revertir hasta que pasen siglos e incluso milenios, aún tomando las decisiones radicales que estamos demandando desde hace muchos años, pero no se ve todavía para cuándo, ¿no? También podemos deducir de este comunicado de prensa del sexto informe que una disminución considerable y constante en los gases de efecto invernadero podría limitar el cambio climático, estabilizando la temperatura mundial en los próximos 30 años. No va a ser algo inmediato y durante esta temporada larga de estabilización que vamos a vivir algunos de nosotros, pero van a vivir muchos más los que hoy son jóvenes y niños. Va a ser terrible y llena de acontecimientos y de episodios que van a generar muchos problemas de insuficiencia alimentaria, de disponibilidad de agua, por mencionar solo algunas.
Y si no existe, si no se da esa reducción inmediata de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1.5 o 2 grados como se propuso el informe de París, ingenuamente diría yo, eso es inalcanzable, ¿sí? Ya las proyecciones indican aumentos en olas de calor, prolongación de estaciones cálidas, disminución de las estaciones frías, cambios en los umbrales de tolerancia crítica para la salud y la agricultura y todo lo que ello conlleva, ¿no? Es inequívoco entonces que la influencia humana ha causado el cambio climático y esto, aunque parece algo obvio, hay que señalarlo porque durante mucho tiempo se cuestionó que el cambio climático fuera de origen antrópico. Aún hoy, estos intereses negacionistas que hicieron mucho cabildeo en los congresos de los países y en el propio sistema de Naciones Unidas, siguen influenciando ahora a los científicos dentro del panel intergubernamental de cambio climático para que sus reportes se hagan dentro de los límites inferiores del margen que ellos están estudiando. Los cambios no limitados a la temperatura, como intensificación del ciclo hidrológico, más precipitaciones, erosión costera debido al aumento del nivel del mar, deshielo del permafrost con las consecuentes emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más persistentes y duraderos, glaciares y mantos de hielo que ya están generando enormes problemas a las comunidades y poblaciones que viven de esa agua, la reducción del oxígeno, acidificación y calentamiento del océano, inundación en las ciudades. El informe del panel incluye por primera vez un atlas interactivo que analiza a nivel regional los cambios físicos que ha habido y los que podrá haber en el futuro próximo. Si con todo esto no entendemos que estamos viviendo en una emergencia climática, no sé qué más estamos esperando hacer para poder empezar a actuar. Y desde la perspectiva de la educación, que es la que nos corresponde a nosotros, pues hemos estudiado el fenómeno de esta falta de respuesta, sobre todo desde la perspectiva de la sociedad, y hemos apuntado a 5 temas que están aquí mencionados muy rápidamente, que sería cómo nombramos el fenómeno, el problema del agujero de la capa de ozono, el cambio climático como un fenómeno contraintuitivo, en la falta de piezas en la representación social del cambio climático y la insidia negacionista. Voy a hablar muy rápidamente de esto porque son temas complejos que requerirían más abundancia de datos y de información y de análisis, pero bueno, en una conferencia esto no es posible, pero en los reportes de investigación que hemos publicado por parte del proyecto internacional Respuestas Educativas y Sociales al Cambio Climático, cuyas siglas son RESCLIMA, que Pablo Meira de la Universidad de Santiago de Compostela encabeza, ahí podrán encontrar mayor información sobre todos estos asuntos. Bueno, el primer tema es ¿cómo nombramos este asunto, este fenómeno, esta cosa? Bueno, hay ahí una confusión, una diversidad de
de nombres, unos se le denominan efecto invernadero, otros calentamiento global, otros crisis climática, otro cambio global. En un reporte que se escribió en Estados Unidos, un grupo de investigadores decía que era muy significativo y representativo, e incluso no solo en términos ideológicos, sino también políticos, el hecho de que los industriales, los empresarios de Estados Unidos nombraran al fenómeno como gases de efecto invernadero, ¿sí? Los políticos hablaran de calentamiento global y los científicos hablaran de cambio climático. O sea, este asunto lo que genera es más confusión en las personas. Y además deriva hacia estas confusiones, hacia poner en duda la causalidad antrópica del cambio climático y genera una confusión que va más allá de la dimensión cognitiva y que por lo mismo es preciso esclarecer también emocionalmente los discursos asociados al cambio climático, hablando, por ejemplo, de la amenaza que supone para la seguridad, el bienestar, la salud, los hijos, la economía personal, la paz, de forma que se convierta en un problema más significativo y relevante para las personas y los colectivos sociales que reciben nuestros mensajes. El COVID, de la pandemia de COVID-19, nos vino a demostrar la importancia de cargar nuestros mensajes educativos también con una dimensión emocional. Los niños, aún los más pequeños, han podido entender sin necesidad de entender datos y causas de tipo epidemiológico, por qué es importante hacer lo que se está haciendo, por qué es importante guardar una sana distancia, por qué es importante usar mascarilla, por qué es importante cuidarse para proteger a los mayores que son vulnerables. Esto nos da algunas pistas de lo que tendríamos que hacer también en relación con el cambio climático. El segundo tema es, ¿qué pinta el agujero de la capa de ozono en todo esto? Bueno, pues es un gran malentendido universal, diríamos, porque no solo por parte del grupo Resclima, que estamos colaborando, haciendo estudios comparativos en 5 países y ahora recientemente hemos recibido la buena noticia de que próximamente se incorporará también Montreal y la región de Quebec a estos trabajos. Aparece en todos los estudios todavía también la confusión de que el agujero en la capa de ozono es el falso culpable. Y esto se da no solo en los niños pequeños, como los dibujos que aparecen al fondo de esta diapositiva, sino en niños más grandes, independientemente también del género. Todos en los ejercicios de reproducir por medio de dibujos e iconos el fenómeno del cambio climático, ponen ahí que el agujero de la capa de ozono es lo que está permitiendo la entrada de más radiación solar y por lo tanto es la que está generando, eso es lo que está generando un incremento en la temperatura del clima terrestre, ¿no? Y esto se da independientemente de los estudios que los chicos tengan, como un estudiante de ingeniería química que presumimos que tendría que estar mucho mejor informado, o de secundaria, en realidad este asunto el cambio
de la confusión que existe entre el cambio climático y la capa estratosférica de ozono viene a confundir aún más la representación social del cambio climático y esto tiene muchas razones. Por ejemplo, en esta publicación de 60 segundos para saberlo todo, aquí está el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, diciendo que como señala en el recuadro, que el cambio climático lo provoca el consumo de combustibles fósiles que emiten enormes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero, generando un efecto invernadero que aumenta la temperatura terrestre, adelgaza la capa de ozono y provoca pérdida de la biodiversidad. Incluso el propio Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en esta publicación que se dio a principios de la década de los años de los 2000, aparece ahí también una confusión sobre este asunto, que los científicos del mismo Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente parecía que en este momento todavía no tenían claro, y todo ello sigue generando que 8 de cada 10 personas afirmen que cada vez que utilizamos carbón, petróleo o gas contribuimos al cambio climático, que 7 de cada 10 señalan que la emisión de gases de efecto invernadero es la principal causa del cambio climático, pero también 7 de esas mismas 10 personas piensan que el cambio climático es consecuencia del agujero de ozono, y 6 de cada 10 personas creen que el cambio climático está causado por un agujero en la atmósfera, ¿no? 9 de cada 10 personas piensan que correctamente que cada vez que utilizamos combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas, contribuimos al fenómeno. 9 de cada 10 personas aceptan como verdadero que la emisión de gases de efecto invernadero es la principal causa de cambio climático, pero también 8 de cada 10 personas piensan nuevamente que el cambio climático es consecuencia de y así sucesivamente. Es decir, en la representación del cambio, en la representación social del cambio climático, hay datos, la gente tiene datos correctos, datos que están validados científicamente, pero también falsas creencias, teorías profanas, datos incorrectos, errores que se han generado simultáneamente, creando ahí una disonancia cognitiva que nos está perjudicando mucho a nivel de los programas educativos que estamos impulsando en esta materia. Por lo mismo, necesitamos, dentro de los procesos educativos que desarrollamos en la escuela, retirar el asunto de la capa de ozono de esta primera línea de educación y comunicación, y aprender del éxito como esto que observamos en relación con la pandemia, ¿sí? El tópico 3 es la complejidad del fenómeno. La complejidad, no es fácil comprender el fenómeno del cambio climático porque es un fenómeno que diríamos contraintuitivo. Sí, ahorita en el próximo invierno hay nevadas muy fuertes que podrían ser también consecuencia de esta alteración del clima terrestre. Entonces la gente va a decir, bueno, pues entonces, ¿dónde está el calentamiento global? Hay una gran dificultad para captar la fragilidad de la atmósfera. Yo recuerdo cuando en los años 80 hablábamos de cómo explicarle a los niños el asunto de la atmósfera, y utilizábamos como ejemplo una naranja para representar a la atmósfera, y decíamos, la cáscara de la naranja es el tamaño que tiene las dimensiones del planeta, para que vean que no es tan grande, que no podemos descargar
infinitamente gases a la atmósfera terrestre. Pues esa representación es equivocada. En realidad, la relación de las dimensiones del planeta respecto a la fragilidad, al tamaño de la atmósfera, se representaría mejor con una manzana que con una naranja. Así es la verdadera relación. Hay una dificultad también para localizar el problema. Esto que se llama hipermetropía espacial. ¿Dónde está el problema del cambio climático? Está en los polos, está en los glaciares, está en las zonas costeras, está en las islas del Pacífico. No, o sea, el hecho de que sea un problema, un fenómeno ubicuo, que tenga persistencia, que sea desigual, porque no nos afecta a todos por igual, de la misma manera, genera además también confusiones en la importancia de atender las causas del problema y también para entender su escala temporal. Todo esto se ve como es algo que hay que resolver, pero en el futuro, porque en este momento en realidad no nos está generando tantos problemas como para emprender a realizar los sacrificios que demandarían sus soluciones, ¿no? En realidad, creo que también tendríamos que dejar de hablar a nivel de escala de que en el año 2050, pues para el año 2050 muchos de nosotros ya habremos fallecido. No tenemos que hablar de ese tipo de escalas y de lo que va a estar ocurriendo en el planeta en ese mediano o largo plazo. Hay que hablar de lo que está pasando en este momento, en el aquí y en el ahora. Esto es lo que nos permitiría ayudar a desarrollar una mejor experiencia con objetivando de forma más adecuada los problemas que ahora estamos viviendo en este momento. Hay que tratar de contribuir a superar este sentimiento de sobredeterminación, este individualismo, porque como el problema realmente es tan grande, es tan complejo, aparece mucho en nuestros resultados de investigación el hecho de que la gente en la que hemos investigado, que son muchos jóvenes desde educación secundaria hasta educación universitaria, pero también con personas que viven cuando menos aquí en Veracruz, en México, hemos trabajado con personas que viven en cuencas que periódicamente son azotadas por fenómenos extremos y se hacen las preguntas siguientes. Si el fenómeno es tan grande, tan complejo, es planetario, está causado por un montón de razones, de variables, ¿qué relevancia puede tener mi acción o la acción colectiva de mi comunidad frente a lo que se están provocando las acciones de millones de personas? ¿Qué sentido tiene cambiar si otros no lo hacen y además se benefician de ello? ¿Y qué puedo hacer yo ante la magnitud de ese problema? Es un asunto muy serio que tenemos que enfrentar también pedagógicamente. El tema 4 es, en la representación social del cambio climático, faltan piezas. Cuando les pedimos que nos describan en las investigaciones las imágenes que estén desde su punto de vista más asociadas al cambio climático, aparecen este tipo de imágenes. Aparecen imágenes del oso polar o de los glaciares de montaña o de las sequías persistentes o de los fenómenos climáticos extremos, el calentamiento del planeta, las inundaciones, los huracanes, los tornados, etcétera. En efecto, es esto, pero esto es lo que no aparece. Estas zonas oscuras
que no están representadas socialmente, que no están asociadas al problema del cambio climático y que desde nuestra perspectiva mexicana como país subdesarrollado, con muchos problemas económicos y con muchas carencias, son los temas en los que tendríamos que estar haciendo más énfasis. El problema de los migrantes, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de los incrementos de salud por la expansión de vectores de enfermedades hacia regiones en donde antes no existían, el problema del hambre, el problema de la guerra. O sea, en la representación del cambio climático, el estilo de vida de las personas, nuestros patrones de consumo, el uso del automóvil, eso no está representado, ¿sí? Se ve entonces como algo lejano, distante y que no tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y por esto, y en esta representación, en estos problemas, tiene mucho que ver este asunto que les hablaba al principio, es toda esta estrategia mediática que desarrollaron las empresas y que siguen desarrollando todavía, ya no con tanta fuerza, que cuestionan la ciencia del cambio climático, que destacan la incertidumbre y las lagunas de conocimiento que hay, que denuncian errores, intereses espurios de los científicos, la naturaleza política del panel, etcétera, y que tratan de hacer que la gente crea que el cambio climático es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, si es algo natural, pues no tiene ningún caso combatir el cambio climático, porque no somos nosotros los que estamos generando el cambio climático. Hay que rechazar las políticas de respuesta porque son muy caras, dicen los negacionistas, porque hay otras prioridades. Y aquí hay una serie de libros que contribuyeron a esto de manera muy importante. No, aquí ya no me puedo detener en esto, pero habla de cómo también a través de muchos medios se ha ido distorsionando la ciencia del clima para querer hacer que las personas piensen que esto no es un problema urgente, que no cambien en el momento, que se esperen un poco y que se destaquen las incertidumbres. Hay un libro muy importante que escribieron Oreskes y Conway, que se llama Los Mercaderes del Clima, que describe muy bien las razones y las estrategias que estos negacionistas han utilizado en relación en los congresos y en los medios políticos para que se retrasen las políticas de cambio climático. El libro ha sido traducido, representado también en una película que se puede bajar gratuitamente de la red, que se llama Los Mercaderes del Clima, y que es muy ilustrativa de cómo han actuado y que los daños que esta gente nos está haciendo a toda humanidad, ¿no? Los cambios en el clima tienen implicaciones muy significativas para la vida presente, para las futuras generaciones, para los ecosistemas de los que la humanidad depende. Y consecuentemente el cambio climático ha sido y continúa siendo el sujeto de una intensiva investigación científica, un debate público. Hay cada vez más evidencia de que el calentamiento de la Tierra en el último medio siglo ha sido causado principalmente por la actividad humana, tal como la quema de combustibles fósiles y los cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ya vimos, cómo se ha distorsionado la verdad aquí es algo que fue muy
escandaloso en el año 2003, de cómo fue editado un reporte que se le iba a presentar al entonces presidente George Bush para que las conclusiones de este estudio que él había encargado fueran lo menos alarmistas posibles. Pero lo que a mí más me preocupa de todo esto que está pasando, que a pesar de la magnitud del problema, incluso en el medio académico hay un negacionismo extremo, que es un negacionismo sistémico, porque consciente o inconscientemente desdeñar la existencia del cambio climático por considerar que no forma parte de nuestro objeto de estudio es una forma de negación también. Es una forma que está construyendo a que la gente le quite importancia al evento. El hecho que decir, bueno, que de eso se ocupen los climatólogos, los educadores ambientales, los educadores para el cambio climático, yo sigo en lo mío y es terrible. Un estudio que encabezó Henderson de la Universidad de Delaware, publicado en el año 2017, dice que le llamó mucho la atención el hecho de que analizando las conferencias organizadas por la AERA y por la AESA, que son conferencias de científicos educativos que se reúnen en bastantes miles de personas cada año, que le llamaba muchísimo la atención que apenas un puñado de presentaciones se estaban presentando en los programas de esos congresos y en la revista Educational Studies que publican estas organizaciones, y que solamente ese puñado de personas estaba representado por los educadores ambientales y por los educadores en ciencias, pero que antes de lanzar las campanas al vuelo, que analizando el contenido de estos artículos, de estos trabajos publicados por los educadores ambientales y por los educadores en ciencias, tenían unos encuadres tan limitados que en realidad no permitían acercarnos a una buena comprensión del fenómeno del cambio climático en toda su extensión, que no se cuestionan qué pedagogías son contraproducentes o cuáles perjudican a la educación, y entonces lo que están transmitiendo son parte de las conclusiones del grupo de Henderson, es un miedo inconsciente ante la gran narrativa del progreso capitalista creada por intereses políticos y económicos, ¿sí? Para terminar, quiero hacer una reflexión sobre los medios y los mediadores en la construcción de esta representación del cambio climático, porque lo que también aparece mucho en nuestras investigaciones cuando les preguntamos a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, ¿dónde han escuchado el concepto del cambio climático? ¿En dónde, cómo se han informado acerca del problema? Aparece casi siempre que de la televisión o de los medios sociales. Y el problema es que en estos espacios la información que se transmite a través de estos espacios sobre el fenómeno es una información muy sesgada, ¿no? Y por lo mismo, este es el porcentaje de personas que afirman o haber escuchado o leído algo sobre el cambio climático durante el último mes a diferentes personas en un estudio realizado en España, ¿no? Que se informaron por periodistas, por algún miembro del gobierno o por algún familiar, ¿no? O sea, y los ecologistas, los maestros, los que podrían estar mejor informados del problema son poco escuchados, ¿no? Hay un choque entre la cultura científica y la cultura del sentido común que nos está generando muchos problemas
de incertidumbre. Aquí tenemos incluso cómo se reportó la conferencia impartida por Mario Molina, premio Nobel de química mexicano en el año de 1995, que cuando le hacen la entrevista, dice, al final, dice, es muy difícil entender cómo va a responder el clima, si está tan afectado por las actividades humanas. Puede haber cambios abruptos como los que hubo en una época glacial o posglacial, que de repente se congele la mitad del hemisferio. Se puede producir en cambio en cómo funciona el planeta y cómo lo reseñan, cuál es la cabeza de la nota, que según Mario Molina, el clima cambia, pero no sabemos hacia dónde, ¿no? Entonces, miren, estamos en esta situación, ¿no? De primero negar que el cambio no es real, que el cambio es real, pero no hay una verdadera convicción de que está causado por cambios climáticos, y así nos llevamos hasta llegar a, como dicen estas gráficas, a estos escenarios que nos están mostrando de que si no actuamos en este periodo de tiempo entre el 2030 y el 2050, que son las que están marcados por el espacio que está marcado por las líneas rojas, según lo que hagamos, vamos a tener esos escenarios que están descritos al final de la gráfica, ¿no? Muchas gracias y felicidades por la realización del evento. Muchísimas gracias, Edgar González Gaudiano. Merci por l'éclairage. Muchísimas gracias de habernos ilustrado en esta conferencia y dejarnos ver cómo la problemática del cambio climático está ligado a muchos retos científicos, pero muchos retos sociales que apenas estamos empezando a medir y a entender el conjunto de su complejidad. Y esa dimensión de temporalidad es muy preocupante justamente. Es un desafío pedagógico inigualado, específicamente en la educación ambiental, esa cuestión temporal. Y la educación ambiental, a pesar de todo, sigue peleándose su legitimidad, su espacio dentro de los sistemas educativos. Entonces necesitamos estos elementos y necesitamos espacios donde puedan converger nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y sus trabajos nos ilustran bastante sobre estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Tendremos la oportunidad de intercambiar sobre los temas abordados por Edgar después de la segunda conferencia. Entonces, voy a invito desde ahora igual a nuestros participantes a mandar sus comentarios y sus preguntas en los espacios de conversación de chat ahí en las plataformas donde se encuentren, por ejemplo, la de Zoom. Ahora tengo el gran placer de poder presentar nuestra siguiente ponente, la señora Catherine Larer. Es también una gran fuente de inspiración en el campo de las humanidades ambientales, y sus trabajos tienen una pertinencia muy particular para el mundo de la educación ambiental. Catherine Larer es filósofa, es profesora emerita de la Universidad de París I, Panteón-Sorbonne. Es especialista en filosofía moral y política. Ha contribuido a la introducción en Francia y en el espacio francófono los principales temas de ética ambiental, que es una expresión inglesa, y ha desarrollado una filosofía ambiental en torno de las cuestiones de protección de la naturaleza
prevención del riesgo, justicia ambiental y ecología política en sus vínculos con la democracia. Tras sus libros publicados en el 97, titulados Las filosofías del ambiente y el buen uso de la naturaleza, publicó también en el 2015 con Rafael Larrer Pensar y actuar con la naturaleza, una investigación filosófica. Igualmente publicó en el 2017 una obra colectiva sobre las inequidades ambientales. En el 2018 también dirigió con Rémi Beau la publicación de Pensar el Antropoceno y hizo el prólogo de la traducción del artículo de Christopher Stone, Los árboles deben poder alegar. Su última publicación en el 2020 con Rafael Larrer, su título es como Lo peor no es lo más cierto, ensayo sobre la ceguera catastrofista. Muchas gracias, Catherine Larrer, de haber aceptado presentar esa conferencia. Te vamos a estar escuchando con mucha atención ese tema de las paradojas en la educación ambiental. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy honorada y feliz de poder participar acá en estas condiciones. Voy a compartir mi pantalla un momento. Alors, on vous attend, nous sommes patients. J'essaie le partage d'écran là. Estoy intentando compartir mi pantalla. Ya funciona, ¿cierto? Ya lo están viendo, lo pongo en diaporama y ya funciona. Sí, sí, está funcionando. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, empecemos. Voy a intervenir más como una filósofa, porque voy a aprovechar del privilegio de radicalidad que nos incumbe a los filósofos. De manera general y global, voy a intervenir sobre el tema de cuál educación para el medio ambiente. Si cualquier persona ha ido a una reunión de la UNESCO, se habrá dado cuenta que es una componente fundamental de nuestra manera de enfrentar la situación ambiental de la cual acabamos de recordar la gravedad. Es necesario, obviamente, es evidente que hay una necesidad de enfrentar el tema de la educación ambiental para enfrentar la situación. Es decir, siempre ha sido un riesgo para las próximas generaciones, pero pues es más importante aún, como es evidente. Por eso hablamos de humanidad ambiental, porque sabemos que más pensamos en la situación ecológica, más nos daremos cuenta que necesitamos técnicas, ciencias naturales, pero también enfrentar las dimensiones culturales para enfrentar estos cambios climáticos y estas alteraciones al clima y el conjunto de sus impactos supone que tomemos a cargo responsabilidad de un cambio cultural. Entonces necesitamos de una educación, por eso es necesario. No hay ninguna cuestión ahí, es una evidencia. Sin embargo, cuando empezamos a pensarnos el tema, pues nos damos cuenta que la respuesta no es evidente. La necesidad sí lo es, pero no la respuesta. Hasta nos podríamos preguntar si es posible dar una respuesta y si es necesario. Por ejemplo, hemos visto que socialmente hay gente que está en edad de reproducirse y define no criar niños ante la situación. Entonces, erradican el problema de la educación en este caso.
Sin embargo, pues mucha gente seguimos insistiendo en integrar el tema ambiental en la educación. No tenemos una sola Greta Thunberg, tenemos muchas Greta Thunberg que son los más radicales, los más comprometidos y comprometidas en estos asuntos ambientales. Bueno, primero, no todo el mundo está de acuerdo con la excelencia de Greta Thunberg. Y la pregunta es, ¿queremos formar unas Greta Thunberg o queremos formar gente que pueda enfrentar los cambios que van a venir? Es decir, hablar de educación ambiental es hablar de su necesidad, pero asumir el hecho que no es sencillo dar una respuesta. Entonces, usando de mi derecho a la radicalidad de los filósofos, voy a entrarme en esta cuestión de dificultad. Sin embargo, quiero antes de entrar ahí decir que hay un universo de reflexiones. Voy a darles pistas, no voy a poder acá en un momento de conferencia de darles toda la complejidad. Entonces les quiero compartir dos referencias. Hay textos oficiales, uno que es el del UNESCO, de la educación hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Otra guía que es como una guía de las competencias para el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Otras referencias que yo quisiera compartirles, un libro, no sé si es conocido, es del año pasado en Quebec, tal vez no lo conozcan, es una obra colectiva dirigido por Cécile Renoir, Manual para una gran transición, donde encontrarán un capítulo sobre el tema que yo estoy abordando hoy, y también muchas buenas referencias y una buena bibliografía. También les quiero referir al diccionario del pensamiento ecológico dirigido por Dominique Bourg. Entonces, con la entrada de educación ambiental redactada por Lucie Sauvé, que aprovecho para saludar, y otra sobre la educación al desarrollo sostenible de Jean-Philippe Testefort. Entonces, son unas referencias que quería dejar ahí para darle cuerpo, digamos, si quieren profundizar los temas que vamos a abordar hoy. Bueno, ya entro en lo que yo les quiero presentar hoy. Quiero demostrar cómo la idea misma de la educación ambiental es una empresa con una paradoja. Hay tres paradojas. Uno, la cuestión de la educación como reproducción. El segundo, como el entendimiento de educación como el paso de infancia a adulto, y una tercera paradoja entre educación y enseñar. Entonces, segundo, quisiera entrar en esta idea de cómo enfrentar estas paradojas pensando una enseñanza, una educación más allá de la enseñanza. Por eso les quiero decir que no solo estamos hablando de incluir un nuevo programa en los programas educativos. Lo que me va a llevar a esta segunda paradoja, que es más compleja, cómo educar para un nuevo mundo que no conocemos. Y tercero, pues, una idea, un tercer elemento, que es que la educación posiblemente es decir a los niños, por favor, no cambien. Entonces, perdónenme por entrar en las nociones muy básicas de la educación, pero pues sí podemos ver que estas tensiones son las que generan paradojas. Entonces, una primera es la que opone lo colectivo a lo individual.
la manera en la cual una sociedad o la sociedad humana se mantiene en la existencia. Ça, c'est la définition très générale. Pero también es una definición muy general que desde un punto de vista sociológico, que hay una reflexión sobre la educación y eso. Entonces, no estamos hablando de la educación social, pero la educación del individuo. Entonces, desde el punto de vista de la educación individual, se habla de un pasaje desde de la dependencia a la libertad. Pero también se habla de un condicionamiento. Tercera paradoja mencionada por Marx. ¿Quién va a educar los educadores? Estas tres tensiones o contradicciones tengo que mostrar cómo se encuentran, cómo se hace para capacitar las generaciones futuras de manera que se encuentran en mejores condiciones para enfrentar los problemas medioambientales que son irreversibles en ciertos aspectos. Sabemos también, ya se ha dicho por Edgar, que estos cambios son antrópicos e incluso de origen capitalista. Y si toda educación, biólogo, sociólogo, si es una reproducción que es una cuestión de transmitir a las generaciones futuras, si hay algo que se puede decir en educación medioambiental es que no queremos que los niños hagan como nosotros hemos hecho. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a educar a los niños que no deben estar como nosotros? Hay una nueva novela traducida por una novela de Barbara Kingsolver, autora americana, Unsheltered, una familia de periodistas universitarios afectados por la crisis económica, por la precariedad de las funciones universitarias, tareas intelectuales, por el resurgimiento de la derecha, los problemas medioambientales y en esta situación tienen dos niños y él que siguió la vía real, que fue a Harvard y tiene todo. Él no llega. Y es simbólico, no logra educar su propio niño, su propio hijo. Y ese hijo se hace educar por la hija que siempre fue la rebelde, la que rechazó la sociedad de consumición. Entonces la educación es un error, puede ser un error. La educación medioambiental no debe reproducir la situación en la cual nos encontramos. Segunda paradoja, educar
Educar es salir, sacar, es sacar al niño de la niñez hacia la edad adulta. Pero se puede hacer la pregunta. ¿No es cierto que una buena educación medioambiental debe permitir a los niños seguir siendo niños? Aquí hay un libro, Ne change jamais, no cambies. Sigas más cerca de la naturaleza. Se supone que eso es la educación que se debe dar. No estar con nosotros como nosotros los adultos. Tercera paradoja, educación o enseñanza. Transmitir saberes o educar. La respuesta es unánime. No hay que insistir. Incluso voy a citar Montaigne en sus ensayos, capítulo sobre el sufrimiento de los niños. Es mejor la buena educación y no la educación con muchos hechos y mucha memorización. Pues, pero mejor dicho por Montaigne, claro. Esas son las paradojas. La educación medioambiental tiene que ser una educación, no solamente una enseñanza. Es tan importante que lo encontramos en diferentes niveles. Vamos a situar esos niveles. Claro que hay saberes, y lo vimos en la presentación de Edgar. Claro, hay hechos que hay que saber. Claro, hay que transmitir ciertas cosas. Pero no es suficiente, porque hay que explicar los principios, el sistemismo, la complejidad que permite insertar los saberes en su propio lugar, en su buen lugar. Entonces, no es un contenido que hay que transmitir, sino transformar un modo de pensamiento. Siempre citamos a Einstein, no sabemos si fue él que lo dijo realmente, pero lo decimos que no se puede resolver los problemas con los mismos modos de pensamiento con los que hemos creado. Con esa forma monodisciplinaria de pensar y que hay que crear otras formas de pensar. Siempre citamos a Einstein, pero no sabemos que si fue él. No es no se puede aprender los resultados, los hechos o memorizarlos, no es suficiente. Después hay una cuestión, número 2, de la moralidad. Y a cada vez que hablamos de esas cuestiones de educación medioambiental, no podemos separar el saber del actuar. Y la generación de hoy insiste sobre la
cohesión entre lo que decimos y lo que hacemos. No es suficiente de decir algo y hacer otra cosa. Y no es suficiente saber todo de los cambios climáticos o la pérdida de biodiversidad si no nos preparamos para vivir justamente en armonía con la tierra. Podemos citar a Leopold no en su famoso Sand County Almanac, pero dice, habla de la inutilidad de querer mejorar la tierra sin mejorarnos a nosotros mismos, que tenemos que ir hasta el fondo de nuestro propio actuar. Es un todo. Ahora estoy citando el manual de la gran transición, que habla de una pedagogía cabeza, cuerpo, corazón. Tenemos que llegar hasta, no solamente hasta el cuerpo, sino a las emociones y también a las ideas. Tenemos que prendre quand même un modèle, parce que le problème qui se pose à nous, éduquer l'environnement, c'est éduquer au changement. Entonces, educar también tenemos que educar para una nueva realidad que no conocemos en todos sus aspectos. Tenemos que pensar en Jean-Jacques Rousseau, en Émile, ciudadano de Ginebra. Émile dice, bueno, está en una sociedad que dice que está deformando los individuos y que hay que enfrentar un cambio, lo que viene, y que él cuyos contornos no sabe muy bien. No quiere que Émile si está educado en el campo, no es para estar más cerca de la naturaleza. Pero porque en el campo no hay mucha gente y podemos extraerlo de las influencias nefastas. Rousseau lo escribió en 1764, justo antes de la Revolución Francesa. Es que estamos llegando, dice, al estado de crisis y al siglo de las revoluciones. ¿Y qué quiere decir? Es que no hay que prepararlos a los niños, a Émile, a una sociedad, a la sociedad actual. Es rico, pero todo eso va a desaparecer. No hay que educarlo para un futuro burgués. Y es un hombre, va a tener que pagar sus deudas a la sociedad teniendo un oficio. Y hasta Rosenvallon dice que hasta Rousseau la educación era o tenía la meta de formar el individuo distinguido, noble. Con ese individualismo, esa distinción
que es la primera etapa del individualismo. Y Pierre Rosanvallon dice que después viene el individualismo universal. Hay que hacer de Émile un nombre pero un hombre universal. Son dos respuestas de Rousseau. Podemos adaptarlas y comprenderlas. Diría que es una nueva paradoja, o casi, de la educación medioambiental, porque si rechazamos la reproducción social, que solo va a ser la reproducción de personas que están a la origen del problema medioambiental, pero podemos producir individuos. Pues porque no queremos incluso crear individuos, porque todo nos dice esta ciencia está vinculado en un individuo relacional. Y eso sí, un individuo que está muy arraigado en su contexto. Esa insistencia sobre el aspecto colectivo, eso nos podrá ayudar. Desde este punto de vista, tenemos, a Rousseau, que está educando un individuo solo en el campo, en un contexto lejos de sus camaradas, y después estamos buscando aquí un individualismo relacional. Hay vínculos entre esas dos experiencias. Sobre todo, yo pienso en la pedagogía Freinet desarrollada en Francia a los inicios del siglo XX, ahora más disperso en el mundo, que habla de la acción colectiva y su vínculo con la iniciativa individual, y en el contexto de una política de egalitarismo. La educación medioambiental busca a tener individuos vinculados con otros y capaces de tomar decisiones en una situación que es medioambiental, con una opción moral y en una situación política. Yo no sé si han visto la película Demain de Céline Dion, de Dion, que habla de las experiencias de transición. Que va a haber diferentes experiencias en Inglaterra, en Holanda, creo que otra experiencia en Suecia, y lo notable es la preparación de esos ciudadanos del futuro no tiene contenido ecológico, no es lo que les enseñamos. Son niños que colectivamente se formaban para la autonomía relacional. Eso es, ahí hay algo que hay que aprender para la educación medioambiental. Y tal vez han oído hablar de esta concepción del mundo que nos viene desde África, que es el equivalente del del buen vivir en África, en la cual, es contestar toda la idea de la pedagogía, al citar ese proverbio africano que dice que se necesita un pueblo, hace falta un pueblo para educar a un niño.
Entonces, y en ese caso, bueno, no se necesitan educadores porque cada persona es un educador. Y si no hay, bueno, en ese caso no hay que cambiar. A los niños les gustan los animales. Tienen esos vínculos, esos enlaces, esos lazos con los animales, ¿no? Sobre todo, les, sur lequel s'appuie la littérature. Entonces, la literatura infantil se apoya en esta idea. Siempre les hablamos de animales, les contamos la historia del animalito, de otro animalito. Entonces, se utiliza sin pensarlo mucho como una evidencia de que si estamos hablando de relación entre humano y naturaleza, pues los niños se ven mejor ubicados y es creciendo que olvidan eso. La filósofa británica de la ciencia que ha pensado mucho en estas cuestiones de ciencia y ecología, Marie Midgley, según yo, el mejor libro sobre ética animalista, Animals and Why They Matter, tiene un capítulo en el cual se pregunta un poco en lo que es un poco un misterio, ¿por qué los niños tienen esa comodidad con los animales y en general los animales se los reconocen? Los animales actúan distinto con los niños y con los adultos. Ella da una explicación un poco evolucionista, lo que llamamos la neotenia, que no solo caracteriza a la especie humana, pero una característica de las especies es que nuestros niños nacen prematurados, es decir, no son como otros bebés que se ponen a caminar cuando salen de la panza de la madre. Nuestros niños pues no son capaces cuando nacen de actuar solos, defenderse solos. Entonces esa neotenia, que es también lo que le imponemos a los animales domésticos. La domesticación es una manera de mantener los animales en la infancia. Entonces, si de manera general la ambición educativa es pasar de la infancia a la edad adulta, pues quizás no es tan necesario si nos basamos en algunas características de la relación, es decir, en la materia específica de la relación a la naturaleza, crecer quizás no es lo más pertinente. De hecho, podría ser mejor no hacerlo. Por eso esa idea de una educación no cambies, guarda en ti este niño que quiere la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si hago una analogía con algunas reflexiones ecofeministas sobre esa perspectiva feminista ecologista que se construye, entre otro, en esa analogía entre la dominación de los hombres sobre la naturaleza y la dominación de los hombres sobre la naturaleza. Y desde este punto de vista, esa doble dominación ubica a las mujeres en una dependencia que caracteriza la relación de hombre a la naturaleza. Podríamos decir lo mismo con los niños y las niñas. Los niños y las niñas son seres débiles, bajo dominación, dependiente, y empáticamente no tienen que pensarlo, por simple empatía sienten esta relación, por ejemplo, con los animales domésticos, que también son débiles y dependientes y dominados. De este punto de vista, crecer sería deshacerse de esa dependencia
dominar los animales como somos adultos que dominan todo lo que está sumiso, o al contrario, crecer sería entender que no nos podemos deshacer de una dependencia al volverse el dominante, o que podríamos deshacernos de la dependencia entendiendo la interdependencia. Es decir, preguntémonos si la educación ambiental, su objetivo no sería transformar tanto los educados como los educadores hacia un entendimiento de la interdependencia. Entonces, esa tercera parte, que sería un poco mi conclusión, he intentado mostrar a qué punto la tarea de la educación ambiental es llena de paradojas, porque pues nos empuja a los límites de la educación hacia el nivel mismo de poner en duda la posibilidad misma de educar. Entonces, voy a sacar algunos puntos de acuerdos que se podrían sacar de lo que expuse. El primero, si hablamos de manera seria de la educación ambiental globalmente, no puede ser exclusivamente añadir algún elemento a los programas de enseñanza. Es una tarea educativa que es tanto individual como colectiva, moral y política. No solo es un tema de programas de enseñanza. Segundo elemento, acuerdo, que yo creo queda evidente de lo que yo dije, es que sí hay que alejarse de una perspectiva de reproducción social en su manera ordinaria. Si entendemos que la educación es una continuidad, no solo una reproducción, eso no nos va a llevar, es por eso les mencioné a Rousseau, no nos tiene que llevar no nos puede llevar a una perspectiva de formar masa conformes, homogéneas, pero poner lo que yo llamo el individualismo, enfocarnos en el individualismo relacional, una inteligencia colectiva del ser, que podría ser el enfoque. Un tercer elemento es que hay un círculo vicioso, pues un poco. Una educación ambiental es un poco ambiciosa, entonces uno podría decir que para educar bien, bueno, habrá que educar para cambiar un mundo más en armonía con su medio ambiente. Entonces tenemos un asunto aquí de gallina y de huevo entre cómo podemos educar para un mejor mundo. Entonces tenemos que resignarnos a algunas consecuencias. No podemos separar la educación de las demás tareas ambientales. Lo dije desde el inicio, hay consecuencias involuntarias a ese proceso de educación ambiental. Y yo creo que son lecciones generales de cualquier proceso de educación, sea lo que hagamos, hay algo negativo que será consecuencia de ella. Ninguna educación en su definición misma, porque se busca educar a seres libres. Entonces, ninguna educación puede ejercer un control sobre el educado, la educada y el resultado de la educación. Por eso, en materia de educación, yo voy a hacer esa distinción jurídica. Hay una obligación de hacer lo mejor posible, pero no hay una obligación de resultado. Por eso yo no confío mucho en estas perspectivas del UNESCO, de las conferencias de las universidades, que tienen mucha atención a la performance, entonces tema de resultados. Entonces, a mí me parece que hay que salir de este vocabulario como decía Einstein, es así que podemos reproducir nuestros errores. También podemos poner la propuesta al revés, que cualquier cosa que lo hagamos, vamos a hacer algo mal. Pero podemos decir que sea lo que sea, la educación actual no está preparada para el tema ambiental, sin embargo, pues a veces tiene buenos resultados. Hemos producido unas Greta Thunberg.
Entonces, es importante entender que no podemos controlarlo todo. Es una tarea gigante, llena de paradojas. Entonces, tenemos que incluirle la formación de los educadores y de los educados. Y yo creo que hay que renunciar a megaproyectos educativos. Es decir, hay que encontrar el camino caminando, hay que hacer el camino al andar. Entonces, pues les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, Catherine Larrer, por esta contribución. Nos está haciendo una invitación a pensarnos el compromiso pedagógico con la educación. Es real que la situación actual requiere un cambio fuerte de la cultura pedagógica. Y yo me quedé con un tema crucial. ¿Quién educará a los educadores? Esta educación, esta formación inicial y continua es efectivamente un pedazo faltante de la educación, específicamente dentro de las escuelas. Y las facultades de educación son muy lentas. Es porque no solo se trata de desarrollar formaciones especializadas, por ejemplo, en el UCAM lo hemos podido hacer en unos temas particulares, pero la idea es que esta formación tiene que ser integrada a las clases de sociología de la educación, al tema de la filosofía de la educación, a la psicología de la educación. Se debe integrar estos temas en el conjunto de estos cursos. También me quedé con esa idea de cómo alimentar, nutrir ese cambio pedagógico. Yo vi que ya hay preguntas en el espacio de conversas, entonces voy a dejarle la palabra a Hugues, quien es coordinador en el centro ERE. También es investigador y tiene cátedra en nuestras cátedras de formación ambiental. Entonces, Hugues va a ser el facilitador de este periodo. Entonces, tenemos un asunto de sonido. Muchas gracias aquí en la sala técnica. Muchas gracias, Lucy, por esa presentación. Muchas gracias a doña Larrer y al señor González Gaudiano para estas presentaciones. Sí, ya hay preguntas en el chat. Entonces voy a aprovechar con el fin de la presentación de la señora Larrer, donde hablaba de ese tema de dependencia y de entender dependencia que debemos de reconocer, admitir en educación. Yo quisiera aprovechar para mencionar la pregunta de María del Carmen da Silva, que hacía una pregunta sobre ese tema a la señora Larrer. ¿Está usted de acuerdo en que los profesores pueden asumir su responsabilidad de aprender y los alumnos la de enseñar, dado que las generaciones más jóvenes son más conscientes, más sensibles a los temas ambientales? La educación ambiental debería centrarse más en ampliar las oportunidades de experimentar la empatía y la acción. Entonces, pues puedo contestar. Puedo dar una respuesta muy general. La respuesta sencilla es sí. Yo sí creo que sinceramente en materia de asuntos ambientales, nuestra generación, bueno, yo soy de las más ancianas de nuestra generación, es decir, yo ya soy de las abuelas, no de las madres, pero nuestra generación no tiene muchas lecciones que dar. Entonces, creo que si hay algo que enseñar, pues es que tenemos que aprender. Y tenemos mucho que aprender de esta juventud, de los más jóvenes, que son más exigentes, más coherentes. Yo
yo he sido impactada por la cantidad de mis colegas y amigos y amigas que yo me doy cuenta que son sus propios hijos que los llevo a pensar a las cuestiones ambientales, al tema que están tomando demasiados aviones o este tipo de cosas. Entonces, sí, 2 veces. Muchas gracias, doña. Mientras tiene la cámara, le haría otra pregunta, con otra pregunta que André Clermont le está haciendo, que es cómo enseñar, cómo educar para un ecocentrismo, para enfrentar el antropocentrismo. Usted habló de esta cuestión de la reproducción hasta ontológica. Ayer teníamos incluso una mesa redonda sobre el tema de oncología indígena y que obviamente pues tiene una relación al territorio absolutamente distinta a las perspectivas ambientales desarrolladas en otras civilizaciones. Entonces, es una pregunta que tenemos acá. Y yo añadiría, si me puedo permitir, y veremos si entramos ahí, pero hay una pregunta similar concerniente la cuestión de la integración de la espiritualidad que ha sido, que ha sido sacada de las relaciones educativas actuales en el sistema escolar. Es decir, esa reflexión de la educación de las primeras naciones, se ve que hay elementos que nos podrían permitir enriquecer. ¿Qué quiere aportar a esto? Bueno, yo cité Leopold, ahí se hablaba de ecocentrismo. Yo creo que hay que luchar contra esa dualidad, esa idea que la naturaleza está separada que los humanos estarían separados de la naturaleza y que la naturaleza sería algo que nos fuese exterior. Entonces, yo pienso en los trabajos de Philippe Descola, que habla de este naturalismo que pone la naturaleza de un lado y el ser humano del otro. Es algo muy occidental, que no existe en otras culturas, de las cuales usted menciona. Hay muchas otras maneras de relacionarse y de no pensarse como separado de su ambiente. Entonces, con ese punto de vista, no hay que enseñar. Hoy en día no se enseñan estas éticas fuera de del bachillerato y de la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que podemos observar cómo los niños son parte de su ambiente. Es decir, lo que pasa es que 51% de los seres humanos hoy en día viven en las ciudades y contrariamente a lo que se cree, hay naturaleza también en la ciudad y es fundamental que parte de la educación pues sea entrar en relación con esa naturaleza, ¿no? Para dar inicio a esta reflexión ética. Sobre el tema de la espiritualidad, pues yo vivo en Francia, ¿no? Entonces, son temas muy difíciles de tocar. Es muy sensible tocar estos temas acá. Pues, ¿qué queremos decir acá por espiritualidad? Es la importancia de la religión y de dar sentido a las cosas. Entonces, estamos, el problema es que los temas ambientales es fundamental incluir la dimensión científica, pero está muy claro que no nos podemos quedar solo con la dimensión científica. Es decir, hay sentido en la naturaleza, hay producción de sentido y eso tiene una dimensión espiritual y es importante conectarse a ella. Y lo que es espontáneo, pero nos podemos basar en algo, en esta espontaneidad animista del niño, ¿no? También. Muchas gracias. Entonces, con Isabel, ¿tiene otra pregunta?
Lucy evocó la cuestión del reto, del desafío de reinventar estas opciones pedagógicas. Antes no es suficiente de passer un stade qui nous permet de développer des liens de responsabilité par rapport. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta relación de responsabilidad para actuar en estas transformaciones? Usted evocó esta cuestión, por ejemplo, podremos pensar en las ideas de Paulo Freire, que es transformarse mientras transformamos la realidad. Es un poco nuestro objetivo en esta perspectiva de educación ambiental. Es decir, desarrollar ese pensamiento crítico que nos lleva a repensarnos la realidad y a un compromiso finalmente y una relación de responsabilidad con las realidades que estamos observando, incluyendo en esa perspectiva de las múltiples dimensiones sociales, no solo lo cognitivo, pero también lo afectivo, lo espiritual, incluso la estética hasta de nuestra relación al mundo. Entonces, un aspecto que me preocupa y que me cuestiona, me lleva a cuestionarme, cómo ese tema de reforzar la infancia en la infancia. Me inquieta el tema tecnológico, cómo hoy nos estamos enfrentando a esta invasión de la tecnología en cualquier proceso de evolución o de desarrollo de la infancia, incluyendo en lo cotidiano, en la escuela, en la casa. Entonces, esa relación, digamos, natural de afecto, de relacionarse, incluso de placer con la naturaleza, de acercarse de lo viviente, se está haciendo vía la tecnología. Entonces, es una relación que ya no es tan directa. ¿Cómo nos enfrentamos a esta fascinación, a esta penetración de la tecnología en el conjunto de como medio para nuestra relación al mundo y al viviente y en la relación específica de los niños a lo viviente? ¿Cómo podemos llegar a un desarrollo más armónico, más balanceado? Digamos, ¿cómo ven ese fenómeno y cómo la educación ambiental se enfrenta a este fenómeno? Porque también lo vemos y es una paradoja, porque incluso cuando, por ejemplo, vemos herramientas como utilizar por ejemplo, si una forma pedagógica es llevarnos a un recorrido natural, pero utilizando audífonos que nos van a indicar lo que estamos viendo. Pongo ese ejemplo ahí. Es difícil contestar, pero recientemente estuve participando en una comisión de 3 expertos para montar la Cité des Sciences en París, en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de París, para crear una ciudad del medio ambiente. En la biblioteca de la Cité des Sciences, para el público de la biblioteca, como un museo de las ciencias ubicado en el noreste de París. Y la pregunta que nos hicimos los 3 expertos fue: ¿cómo vamos a hacer que los niños nacidos con un teléfono inteligente en la mano y juegos video, cómo los vamos a atraer a eso? La pregunta se hizo, pero no tengo la respuesta. No creo realmente. Bueno, algunos dirán que, bueno, no hay ninguna oposición, solo hay que darle otros audífonos y no estoy de acuerdo. No creo.
Pero entonces nos hicimos esa pregunta, ¿cómo vamos a hacer que esos niños que llegan con audífonos ya en la cabeza, que ellos estén interesados por otra cosa? Bueno, hubo también una tesis que se defendió en el Museo Nacional de Historia Natural por alguien que había estudiado las relaciones a la naturaleza en los videos japoneses y las películas hollywoodianas. Esas películas tienen un punto de vista muy occidental y es un poco diferente en los videos japoneses, pero que se puede un poco adaptar al medio ambiente, a la inteligencia artificial, pero normalmente es el contrario. Bueno, hay cosas que se transmitan y que es interesante ver lo que se puede transmitir. Gracias. Hay otras preguntas en la discusión. Una pregunta para Edgar. Pregunta en español. Voy a leer la pregunta en español y hay una disyuntiva comunicativa hoy en día en las fuerzas pro clima, entre de un lado los Bill Gates del mundo y sus pseudo soluciones técnicas y de otro lado un nuevo negacionismo creciente entre nuestros propios aliados de izquierda, en el cual se pretende que la descarbonización de la economía no debe ser una prioridad porque no será suficiente en sí para hacer justicia social en el mundo. Dos concepciones súper estimulantes, mucho más sexy que el trabajo cotidiano y aburrido de lucha por la descarbonización, política por política, industria por industria, gesto individual por gesto individual. Pero ambos equivocados y peligrosos, me parece a mí. ¿Cuál debe ser la respuesta de los comunicadores a estas tendencias? Sonido. Su micrófono. No sé si los comunicadores puedan hacerlo, porque normalmente los medios de comunicación también tienen compromisos en relación con el ambiente, compromisos muy claros que están relacionados con, con las políticas que defienden los espacios de comunicación, las redes sociales, los medios y las empresas que los financian. Creo que coincido con la postura de que tanto estas aproximaciones de tipo Bill Gates o de las soluciones geotecnológicas para resolver el cambio climático, como la dispersión de aerosoles en la atmósfera o la siembra sembrar el mar con una mayor cantidad de fitoplancton para absorber gases de efecto invernadero. Ese es un cuento que no nos va a conducir absolutamente a nada. Es más, nos podría hasta generar nuevos problemas. Sería algo así como el aprendiz de brujo, el estar experimentando con la atmósfera terrestre para combatir un problema que hemos ocasionado nosotros. Pero también este negacionismo desde las posturas de ciertas posturas de la izquierda de que el decrecimiento o la descarbonización va a impedirnos alcanzar la justicia social y un mejor balance energético. Cuando algunos autores que sostienen el asunto de la descarbonización o del decrecimiento, no se habla en relación de utilizar la misma política para todos, ¿sí? Cuando se habla de decrecimiento se dice, bueno, los que tienen que decrecer
son aquellos que ya han excedido sus tasas de crecimiento, pero obviamente no se niega el hecho de que los países que tienen todavía irresueltas sus necesidades más básicas tienen que crecer, ¿sí? Me parece que ahí hay también una deformación discursiva o una falta de comprensión o una desinformación, a veces deliberada, para desacreditar estas posturas críticas más radicales como las del decrecimiento o la transición socioecológica, ¿no? que están en este momento planteándose como una forma de contribuir a resolver el problema. Gracias. Hay otra pregunta para usted, señor González Gaudiano. La pregunta es, ¿cómo hacer que las imágenes sobre la pobreza, los niveles de consumo de la sociedad, las guerras, etcétera, sean más representativas sobre el tema del cambio climático para los individuos que las que tienen una asociación más fuerte hoy en día, como el oso polar, las sequías y los huracanes que se señalaron en la presentación de la conferencia? Sí, quiero contestar antes de esta presentación una pregunta previa que hizo la colega Lorena Martínez sobre qué orientaciones se podrían dar en materia de educación ambiental sobre cambio climático ante el catastrofismo que refleja el último informe del panel. Me parece importante y se conecta con esta nueva que acabas de hacer, Ux. Yo no creo que la perspectiva que nos está ofreciendo el panel intergubernamental en este nuevo informe sea catastrofista. Yo creo que es realista y en ese sentido, parte de lo que Catherine estuvo planteando sobre estos procesos que ocurren dentro del sistema educativo, de que se deforma a través de la enseñanza ciertos contenidos, me parece muy importante en este caso, porque efectivamente creo que muchos de los contenidos que se imparten en las escuelas han sido predigeridos, han sido seleccionados como esta cultura digna de transmitir a través de las escuelas, como estos contenidos trascendentes, y obviamente eso excluye un montón de cosas. Entre las cosas que se están excluyendo en este momento es la dimensión real de lo que está ocurriendo en el mundo en relación con el cambio climático. La escuela, en un afán de no generar alarmismo o sentimientos apocalípticos en los estudiantes, está ocultando muchas de las cosas reales que ya están ocurriendo, y lo cual impide hacer análisis críticos al alcance de los niños. No digo que los niños se asuman como responsables de eso que está pasando, pero de algún modo tienen que conocer a su alcance esto que está ocurriendo y no seguir ocultándolos porque son niños, ¿eh? Yo me acudo cuando me encuentro ante esos problemas a las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, un filósofo portugués, que cuando habla del optimismo trágico, ¿no? Es decir, no se puede educar desde una perspectiva catastrófica, apocalíptica, desastrista, ¿sí? O negativista. Me parece que parte de la educación es dar esperanza, transmitir también la idea de que podemos hacer mejor las cosas,
Y aunque, y eso es lo trágico del optimismo trágico, aunque la lucha no va a ser sencilla, va a ser muy complicada, va a ser difícil de lograr. Me parece que esto podría ayudarnos en términos de guía filosófica también para enfrentar muchos de los problemas que nos están pasando. Ser optimista, pensar que las cosas pueden mejorar, pero transmitir también dentro de los procesos educativos una dimensión de la dificultad que esto va a representar, de los sacrificios que sí tenemos que hacer, ¿sí? Para alcanzar esos resultados. Y en relación con la pregunta que me has hecho, Hugo, pues me parece que justo eso es parte del asunto. O sea, el cambio climático no se expresa solamente desde la perspectiva del medio físico, sino tiene repercusiones sociales dramáticas cuando vemos estos crecientes contingentes de población que tiene que huir de sus territorios originales, tiene que escapar porque estás sufriendo tantos problemas que ya no es posible habitarlos de ese modo. Y eso también tenemos que empezar a trabajarlo de una buena manera pedagógica dentro de las escuelas. No podemos seguir soslayando los problemas como hemos hecho en muchas ocasiones hasta ahora. Merci beaucoup. Je regarde, le temps file, malheureusement. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. El tiempo va y hay muchas preguntas que hay que hacer, incluso otros comentarios también, pero poco tiempo. Vamos a tener que parar allí, pero quisiera tomar el tiempo para agradecerles a ambos por sus comentarios y agradecer también a los participantes por sus preguntas. Entonces, grandes agradecimientos a Catherine y a Edgar, y también quisiera también agradecer a Hugues del Centrer y el equipo sin el cual no se hubiera podido hacer este evento. Que Guillaume Moreau, técnica, Samuel Perrault, Mélanie, técnica de sonido, y Gaslan también. Quisiera agradecer a los intérpretes, la cooperativa Largo, que nos ofreció los servicios de interpretación simultánea y que nos acompañaron desde ayer, Peter Feldstein, Blandine Hughes y Véronique Theron. Y salimos de acá enriquecidos de estas consideraciones de esperanzas también y de inspiración para lo que hay que hacer en la educación medioambiental y para desarrollar un saber y también un savoir-faire, un deseo de actuar de otra forma para comunicar y educar con dignidad, y también sobre los cambios climáticos, también sobre cuestiones de justicia social. Quisiera agradecer también a Lucy, que está jubilada, pero vino, y siempre es un regalo poder contar con la participación de Lucy. Y también para los que están aquí esta tarde, pueden por Zoom, vamos a celebrar su carrera aquí.
con el centro. Entonces es sus vínculos con este campo en el que trabajamos. Entonces nos vemos a la 1:30. Muchas gracias. Un placer ha sido.